Todos consternados en América Latina y en el mundo a la noticia en el día de ayer, 24 de enero, del fallecimiento de don Samuel Ruiz García, un hombre muy conocido, de mucha presencia en el ámbito de la iglesia y sobre todo de la iglesia de base, la iglesia comprometida con la suerte de los pobres. Definitivamente un obispo expositor de la práctica de la teología de la liberación, ¿verdad? Que habla precisamente de la necesidad de transformar nuestro mundo ante los problemas graves que sufren la inmensidad de la gente pobre y humilde, ¿no? Él fue obispo desde 1956 en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Allí hizo todo su episcopado fundamentalmente y siendo una región sumamente excluida, marginada, empobrecida, de población indígena mayoritariamente, es de entender entonces las condiciones paupérrimas en que vivía pues la población y de olvido de parte de todos los gobiernos en México. Con su presencia profética logró realmente construir una iglesia al servicio de los pobres, se volcó en su pastoral a atender a los pobres y humildes. Hay que decir que es un exponente de la nueva iglesia que surgió a partir de Vaticano II y que en el contexto de América Latina se cristalizó con los acontecimientos de Medellín y los otros encuentros de los obispos en América Latina, porque América Latina es un continente definitivamente empobrecido, pero también de esperanza y de esperanza cristiana. Y eso hizo entonces que surgiera pues un nuevo modelo de iglesia en este continente, definitivamente pues comprometido con la suerte pues de los pobres. De tal manera que don Samuel pues se constituyó en ese pastor humano, sencillo, profético y valiente, que se hizo querer por los pobres, por los indígenas, que incluso le llamaban muy cariñosamente, con mucho afecto, Tatic Samuel, que significa papá, por el cariño pues que le profesaban, por todo el amor que él sabía reflejar con ellos a través de la práctica de una pastoral liberadora en medio de las situaciones que vivía pues este pueblo, ¿no? Hay que decir también que don Samuel abrió las puertas de su iglesia a todo el movimiento de desplazamiento de los indígenas y de la población pobre perseguida de Guatemala, cuando recrudecieron los acontecimientos políticos en este país hermano centroamericano, que enfatizó su represión contra los pobres y contra todos aquellos que reclamaban respeto al derecho a la vida y condiciones de vida y de justicia pues para todos. Todos recordamos esa migración tan profunda, tan masiva que ocurrió de Guatemala a México, de tanta gente para salvar sus vidas, ¿verdad? Y don Samuel fue conocido y recibió mucho el cariño de la población guatemalteca que encontró pues en Chiapas, en su diócesis, una acogida y un acompañamiento. Por otra parte, también hay que decir, muy importante, que a partir del inicio de 1994, cuando se dio el levantamiento del Ejército Zapatista por la Liberación Nacional, precisamente ocurre en esa área de Chiapas, ¿verdad?, al sur de México,
Y definitivamente don Samuel, que estaba ya definitivamente identificado con la suerte de los pueblos indígenas, fue objeto cuando ocurrió este levantamiento de críticas, de denuncias, de calumnias, de mentiras que buscaban entonces en ese contexto mediatizar su acción liberadora, profética en el pueblo. Sin embargo, con otros obispos de la región, él fue parte de la comisión de intermediación en este conflicto entre los zapatistas y el gobierno mexicano. Cumplió ese papel con mucha valentía, con mucha veracidad, siempre fiel al pueblo y a sus necesidades del año 94 al año 96. Y finalmente hay que decir que algo muy importante también de don Samuel, que él es de la gente, podría decirme, de la camada de obispos que en América Latina reflejaron el compromiso de la iglesia verdadera, la iglesia que se compromete con el pueblo, como fueron Monseñor Romero. Él fue muy admirador y seguidor también de Monseñor Romero. También de la misma, el grupo de don Sergio Méndez Arceo, conocido en América Latina y en el mundo como el Obispo Rojo por su compromiso con las causas, pues en aquellos tiempos difíciles y criticadas de comunistas. También es de la misma generación de Monseñor Leónidas Proaño, conocido como el Obispo de los indígenas y de los pobres en Riobamba, en Ecuador. Todos estos obispos han fallecido y también de ese grupo forma parte también don Pedro Casaldáliga, también muy conocido en América Latina por su defensa de los pobres, de los sin tierras en Brasil. Lo recabamos pues porque definitivamente él representa una corriente profética de la iglesia alimentada definitivamente por la teología de la liberación y evidentemente constructores de una iglesia realmente del pueblo a través de comunidades eclesiales de base y tantos otros movimientos de solidaridad. Una de las últimas expresiones de trabajo de don Samuel fue el haber sido presidente del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, SICSAL, que tiene el nombre precisamente de Monseñor Romero, porque fue una organización que nació con el compromiso de darle seguimiento a la palabra profética de Monseñor Romero. Hay que decir que en el mismo año que Monseñor Romero fue asesinado, en ese mismo año, meses después, se constituyó este movimiento SICSAL, que tiene presencia no solamente ahora en América Latina, sino que fue creciendo a nivel mundial, de manera que tiene grupos constituidos en Europa, en Italia, en Australia, en Japón, en Filipinas, amén, pues de América Latina. Entonces, durante muchos años, hay que decir que don Samuel fue el presidente de esta organización, que tenemos que decir también que parte de esa organización del SICSAL es la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, Copodupa, como también la Coordinadora Nacional Cristiana Héctor Gallego, de presencia también pues aquí en Panamá. De manera que para nosotros también aquí en Panamá es una persona ahora mismo de mucha grata recordación. A la ocasión de su fallecimiento se le recuerda pues con tristeza, porque duele cuando muere un ser querido, tan querido como él pues en la iglesia en América Latina, pero al mismo tiempo también nos queda una profunda alegría por la significación de su compromiso, que definitivamente deja como herencia, como camino a los movimientos sociales, a las agrupaciones de base en la iglesia, a los movimientos populares y gremiales, a continuar la lucha, esa lucha que él supo enfrentar con valentía y con una palabra muy sencilla y muy profética, anunciando tiempos mejores pues para nuestros países y para nuestros pueblos. Así que eso es lo que recordamos pues en estos días
pues a la ocasión muy reciente, el día de ayer, del fallecimiento de don Samuel Ruiz en México.